Bien, en la cuarta parte vamos a continuar con degeneración mixoide. De esta prácticamente se dan los tejidos conectivos. Podemos observar focos de cambios de aspecto mucoide, mixoide, diferentes al tejido normal, ¿no? Este, por ejemplo, es la túnica media de un vaso sanguíneo, puede ser la aorta, lo que va a condicionar debilidad en su pared, incluso fragmentación y entrada de sangre de la luz de la pared de la luz aórtica a la pared de la aórtica, por ejemplo, como vamos a observar en patología especial. Necrosis. Formas de necrosis. Tipos de necrosis. Necrosis de coagulación, llamada también coagulativa. El mecanismo es la precipitación de las proteínas. Necrosis de licuefacción colicuativa en ciertos tejidos, sobre todo encéfalo, tejido cerebral, por su alto contenido de lípido, tras una isquemia, igual que en la necrosis de coagulación, la causa es la isquemia. Entonces, por ser de alto contenido lipídico, entonces tiende a prácticamente licuefactarse el tejido, no se nota estructura de lo que antes era, por la característica de él. No solamente en el encéfalo, hay algunos otros ejemplos que vamos a aclarar. Otro tipo de necrosis, la necrosis caseosa o de caseificación, que viene de caseum, que significa queso de aspecto blanquecino, como tiza húmeda que se deshace entre los dedos, más o menos. De ahí viene. ¿Qué es la necrosis gaseosa? Es la combinación de la necrosis de coagulación y de licuefacción, asociada en nuestro medio sobre todo a tuberculosis, no únicamente, sin embargo. Necrosis grasa, degradación de los lípidos, de los triglicéridos, de las células adiposas. Hay dos, traumática y enzimática, lo vamos a disgregar. Y alguna otra como la necrosis gangrenosa, que básicamente es una necrosis de coagulación que podemos distinguir en miembros, ¿no? En extremidades. Se distingue una seca y una húmeda. Necrosis coagulativa, causa principal, isquemia, falta de aporte sanguíneo, falta de riego sanguíneo, mecanismo molecular, precipitación de las proteínas. ¿De acuerdo? Esto es histológicamente un miocardio normal, fibras miocárdicas y vemos núcleos en la periferia, varios núcleos. Bien, se puede distinguir algo de las estriaciones transversales. La necrosis coagulativa se ve como sombras de lo que normalmente era. Podemos reconocer el tejido, pero no podemos ver los detalles, no se ven bien los núcleos, no se ven las estriaciones, pero distinguimos que hay esa forma de fibras miocárdicas. Si ustedes ven, el infiltrado inflamatorio es característico. En la necrosis hay inflamación, ¿no? Aquí podemos ver mucho mejor la mitad, en este caso izquierda, podemos ver fibras musculares preservadas, núcleos, estriaciones transversales que no podemos observar, son como masas eosinófilas, poco reconocibles en la mitad derecha. Pasado el tiempo llega a cicatrizarse estas, ¿no? Aquí está el foco de necrosis, antiguamente necrosis, ahora ya como han muerto las células y estas no se dividen más para repoblarse, entonces se llenan de tejido fibroso. Estas fibras musculares, vean, tienen incluso estriaciones transversales, bandas anisotrópicas, isotrópicas, etc. Morfológicamente esta área blanquecina de un corazón procedente de una autopsia es el área de fibrosis. Esto era preservado y esto era fibrótico. Antes, necrosis. En riñón podemos ver áreas de necrosis. Vean. Bien. En este caso podemos ver un émbolo, un tromboémbolo que obstruye la circulación a ese nivel. Necrosis coagulativa, igual, sombras de lo que normalmente era riñón y un proceso inflamatorio. Polimorfo nuclear, es un proceso agudo y sombras de lo que normalmente era. Aquí podemos ver riñón, aquí probablemente estaba la obstrucción, esto es macroscópicamente y podemos ver el área que era de necrosis, ahora es el llenado de tejido blanquecino fibrótico. Microscópicamente igual, esta área, un aspecto piramidal, base hacia la parte externa,
toda esta área necrótica. Esto es normal, se reconocen núcleos y aquí se reconoce la forma de sombras de lo que normalmente era. Aquí se ve mucho mejor esta área, toda esta mitad derecha. Podemos ver, no podemos distinguir los núcleos, se ven que son glomérulos, se ven que son túbulos, pero no se distinguen núcleos. Aquí en cambio sí se distinguen los núcleos, estas imágenes puntiformes, azules o moradas, y bueno, los túbulos, los glomérulos pueden distinguirse. Entonces esa es la necrosis de coagulación, mecanismo de precipitación de las proteínas. Bueno, un poco más de detalle. A mayor detalle, bueno, aquí el proceso inflamatorio, ¿no? La necrosis, no se ven núcleos, se ven sombras de lo que normalmente era. La necrosis de coagulación es el patrón de respuesta más frecuente de las células en los tejidos en relación a la isquemia. ¿De acuerdo? Falta de aporte de sangre y principal patrón de necrosis es necrosis coagulativa. Muy bien. Igual área de infarto antiguo o de necrosis de coagulación y ahora lleno de tejido fibroso. Esto era, el anterior era vaso, ¿no? Necrosis colicuativa o de licuefacción. Prácticamente no se reconoce el tejido en órganos más con contenido lipídico, encéfalo. Entonces, la falta de aporte sanguíneo, isquemia en el encéfalo no va a causar necrosis de coagulación, sino necrosis colicuativa. El órgano tejido se va a licuefactar. No se va a reconocer neuronas fácilmente por la característica lipídica que tiene. Este es un área de necrosis cerebral, de infarto cerebral, falta de aporte de sangre, y pues en la periferia podemos observar imágenes puntiformes correspondientes a las neuronas, y esta área central no se reconoce tejido alguno, es una masa de células. De igual manera, aquí podemos ver neuronas, 1, 2, 3, y aquí algo más tienen disrupción. La necrosis de colicuativa de licuefacción está presente en los abscesos también. Un absceso es una colección localizada de pus que no tiene paredes propias, esa es la definición. Aquí estamos en riñón, glómerulos renales, túbulos, glomérulos, y en esta área del absceso no se puede reconocer glomérulos ni túbulos, no es posible reconocer. Entonces los abscesos son ejemplos de necrosis de licuefacción en cualquier lugar de nuestra economía. Este es otro absceso, en este caso en otro órgano donde podemos observar hígado, células hepáticas alrededor, y podemos observar un área de necrosis de coagulación. No se reconocen hepatocitos en esta parte central. Pueden ocasionar necrosis hemorrágica en el cerebro u otras, por ejemplo, que igual se van a manifestar como necrosis de licuefacción o colicuativa. Necrosis gaseosa. Ya dijimos que es la combinación de necrosis de coagulación y la necrosis colicuativa. En la tuberculosis fundamentalmente podemos ver estas masas nodulares de aspecto blanquecino, como tiza, como queso, cation significa queso, mucho más extenso en el pulmón en este caso, afectando parénquima pulmonar y no solo ilio. ¿Qué es lo que vemos? Un área eosinófila o rosada en los cortes microscópicos donde no se reconoce estructura normal de lo que antes era. Y por fuera podemos ver infiltrado inflamatorio y algo de tejido, en este caso fibroso. Necrosis grasa, en este caso en el marco de una pancreatitis aguda. El páncreas empieza a inflamarse, se empieza a autodigerir con sus propias enzimas, se libera lipasa, la lipasa actúa sobre el tejido graso peripancreático, incluso del epiplón, abdominal, etc. Y va a degradar, va a degradar la grasa, va a catabolizar la grasa y va a formar jabones de calcio, porque el calcio se precipita también en estos focos de necrosis en grasa. ¿Cómo se ve la necrosis grasa? Como sombras, como imágenes celulares de células adiposas en vidrio esmerilado. Aquí podemos ver en vidrio esmerilado, son células adiposas que han sufrido necrosis grasa enzimática. Aquí podemos ver la macroscopía, igual que la anterior, y células individuales que así son normales y así son
imágenes en vidrio esmerilado. Estas han sufrido acción enzimática de la lipasa que se ha librado del páncreas. Hay otro tipo de necrosis grasa traumática, como dice su nombre, un evento mecánico, sobre todo en los pacientes obesos, puede ocasionar necrosis grasa con fagocitosis de los componentes lipídicos de las células adiposas que hayan hecho necrosis. Son fagocitadas, pueden depositarse calcio, las células en su intento, los macrófagos en su intento de fagocitar pueden formar células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño endógeno. En este caso, el cuerpo extraño endógeno sería la grasa intracelular. Necrosis gangrenosa, dijimos que es una necrosis de coagulación que se presenta sobre todo en las extremidades. En este caso, dos tipos de necrosis coagulativa. Isquemia es el mecanismo, y en esos procesos isquémicos que van a ocasionar muerte por necrosis de coagulación en las extremidades distales, donde no haya sobreinfección bacteriana, sino más bien procesos de momificación de las áreas necróticas, vamos a hablar de lo que se llama gangrena seca. Como en este caso, que un pie diabético, una úlcera diabética, ha hecho gangrena seca, no se ha sobreinfectado, sin embargo tiene esas características de piel seca, aspecto negruzco por salida de hemosiderina al tejido, ¿no? Eso es lo que va a dar el aspecto negro, gangrena seca. Otros ejemplos de gangrena seca por isquemia, quizás por exposición al frío en algunos casos, frío extremo, y cuando hay isquemia y necrosis coagulativa, que es básicamente necrosis coagulativa, y se sobreinfecta con un bacilo gram positivo que produce gas, entonces, y libera indoles, 14 sustancias fétidas, pues vamos a hablar de la gangrena gaseosa. Cuando se comprime, esta es como si comprimieran nieve entre sus manos, entonces tiende a crepitar. Hay crepitaciones al comprimir, significa que hay gas en el tejido subcutáneo, en el área necrótica. Eso habla de gangrena gaseosa, porque forma esos gases, ¿no? Producto bacteriano. Igual, gangrena gaseosa, se ha sobreinfectado y uno de los microorganismos, no el único implicado, pero uno de los más frecuentes, Clostridium perfringens. Microscópicamente podemos ver el tejido óseo, el tejido por encima del fibro adiposo con intensa inflamación, vasos congestivos, ¿de acuerdo? Se ha descrito también necrosis hemorrágica en algunos órganos por obstrucción, por ejemplo, intestino, ¿no? U otros órganos que llegan a hacer torsión, por ejemplo, genitales externos, en este caso testículo, en el cuadro de la izquierda. Otras necrosis fibrinoide, lo habíamos mencionado como degeneración fibrinoide, otros dicen necrosis fibrinoide. Tiene aspecto de un depósito de fibrina, una enfermedad autoinmune de los vasos sanguíneos que va a alterar la estructura de la túnica media con ese aspecto de fibrina eosinófilo. A eso hacen referencia de la necrosis fibrinoide. Bien. Bueno, otra imagen de una poliarteritis nodosa, igual con disgregación de la túnica media y depósitos de este material de aspecto fibrinoide. A eso hablan de necrosis fibrinoide. Hay infiltrado de linfocitos, plasmocitos, etc. La ingestión de paracetamol puede ocasionar necrosis de manera extensa en el hígado. Bueno, a eso también tenemos que mencionar dentro de las necrosis. Bueno, esto es... nosotros utilizamos tinciones de hematoxilina y eosina en general. Bien, con la hematoxilina teñimos los núcleos de azul, con la eosina los citoplasmas y el tejido conectivo de rosado. Podemos realizar un 90 a 95% de diagnóstico en la mayor parte de las lesiones con esta tinción. Bien. Lesión, isquemia, reperfusión. Este es un mecanismo de lesión que en un órgano, luego de haber sufrido isquemia, se hace todas las maniobras y tratamientos médico-quirúrgicos y se logra reperfundir el órgano que había sufrido isquemia. Sin embargo, se ha visto que tras la reperfusión puede haber lesión, incluso mucho mayor en los tejidos, causando necrosis, apoptosis en los tejidos, o
una forma especial llamada necroapoptosis. Y eso es lo que vamos a explicar para ya terminar la última parte, ¿no?